nueva clase vamos a trabajar sobre los triángulos oblicuángulos. Ustedes recuerden que en las clases anteriores trabajamos sobre triángulos rectángulos y sobre las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y las recíprocas, cotangente, cosecante y secante. En este caso, los triángulos oblicuángulos no tienen ángulo recto, así que no puedo determinar la hipotenusa y tampoco puedo determinar los catetos. Por lo tanto, voy a tener que trabajar con dos nuevos teoremas, que es el teorema del seno y el teorema del coseno. De esta manera puedo determinar los datos que me faltan, ya sea ángulo o lado de cualquier triángulo oblicuángulo. Vamos a comenzar entonces con el teorema del seno. En todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Recuerdan lo que era proporcional? La proporción se da entre la igualdad de dos razones. En este caso aparecen tres razones porque estoy trabajando con tres lados y ángulos a la vez, pero vamos a tener que establecer la proporción de dos lados con sus respectivo ángulo, en realidad el seno de esos ángulos opuestos. Si nosotros dividimos A dividido el seno del ángulo opuesto, me va a dar lo mismo que si divido B sobre el seno de su ángulo opuesto. Y me va a dar lo mismo que si tomo C, se ve un poquito torcidito, dividido el seno de su ángulo opuesto. Es decir, que vamos a tener que asociar el lado con el ángulo opuesto. A sobre el seno del ángulo opuesto, que lo voy a representar con A, B sobre el seno del ángulo opuesto y C sobre el seno del ángulo opuesto. Solamente se puede aplicar este teorema si conocemos dos ángulos y un lado, pero ese lado tiene que ser opuesto a uno de estos dos ángulos, o dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Veamos el primer ejemplo. Tengo un triángulo oblicuángulo, ningún ángulo es recto. Entonces, como tengo el dato de dos ángulos y un lado opuesto a un ángulo, puedo aplicar el teorema del seno. Ahí lo que les marqué, fíjense que tengo dos ángulos, el dato y el dato faltante es justamente opuesto a un ángulo, los marqué con distintos colores. Justamente la razón, el cociente, va a estar dado, en este caso, 60 sobre el seno de 45, como x es al seno de 24. Acá está lo que le acabo de decir. 60 sobre el seno del ángulo opuesto es como x sobre el seno de su ángulo opuesto. Recuerden que en la proporción aparece la propiedad fundamental, que es multiplicar en cruz. Como en este caso tengo que despejar la x, lo que me conviene hacer es este seno de 24 pasar al otro miembro. Si está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces, con la calculadora ustedes tienen que hacer 60 dividido seno de 45 por seno de 24. Todo este cálculo lo pueden hacer directamente a través de la calculadora. Y el resultado ya lograron justamente darle respuesta a este triángulo. Vamos a ver el segundo ejemplo. En este caso tengo dos lados, un ángulo y un ángulo faltante opuesto a un lado. Entonces, como ahí les hice, esto no hace falta hacerlo, se lo estoy marcando para que ustedes observen justamente por qué utilizamos el teorema del seno. Entonces planteo la proporción. Podemos decir que 20 sobre el seno de alfa es igual a 14 sobre el seno de 30. Acá lo planteé al revés. 14 sobre el seno de 30 es igual a 20 sobre el seno de alfa. No importa cómo nombro primero la razón, pero sí tiene que estar en este orden en el sentido del lado sobre el opuesto del ángulo. Sobre el seno del ángulo opuesto, perdón. Aplicamos la propiedad fundamental, es decir, multiplicamos 14 por seno de alfa es igual a 20 por seno de 30. Como este 14 está sobrando, lo paso al otro miembro y como tengo que calcular el ángulo, voy a tener que presionar Shift seno. Este cálculo lo puede hacer todo de una a través de la calculadora, es decir, Shift seno, paréntesis, ingreso todo esto, cierro paréntesis, igual, y directamente ya me está dando, ahí tendría que presionar grados, minutos y segundos. Ahí está corregido, ¿sí?